Ahora os quiero enseñar cómo, usando los mapas de Warli, conseguimos evolucionar la arquitectura. Y no solo a nivel de pasar de un patrón a otro, sino todas las cosas que tuvimos que hacer a la vez para conseguir esa evolución arquitectural. ¿De acuerdo? Entonces, contexto. En este caso teníamos una aplicación que tenía varios problemas de resiliencia. Fallaba mucho e incluso podía afectar a los usuarios finales. Al afectar a un usuario final, cuando es una organización suficientemente grande, hay muchas capas de soporte, ¿no? Desde que entra el ticket a la primera capa de soporte, va una persona más especializada, incluso va al equipo de operaciones y el equipo de operaciones detecta lo que es, habla con el equipo adecuado, el PM entiende el problema, incluso prioriza y acaba llegando al equipo de desarrollo que soluciona ese ticket. Podéis entender toda esa cadena de dependencias, toda la carga que estaba causando, no solo en el equipo de desarrollo para tener que solucionar las cosas manualmente, sino también a toda la organización en sí misma. ¿Vale? Entonces había propuesto varias veces de pasar de una arquitectura que teníamos casi por así decirlo, un monolito distribuido, a un Event Driven Architecture, ¿no? Al final una arquitectura orientada a eventos. Y esa propuesta falló muchas veces, ¿no? Incluso los principals o los senior engineers querían llegar hacia allí, pero no se conseguía. Fallaba por varias razones y muchas veces se decía que no había suficientemente tiempo para hacer esa migración necesaria, o no se conseguía, o la gente no lo entendía. Entonces había un montón de cosas que estaba impidiendo mejorar la resiliencia de nuestro sistema, y lo que hicimos es intentar entenderlo desde un punto de vista más completo, ¿no? Y por eso usamos los mapas de Warli. Entonces, la idea es ahora mismo explicarte un poco la historia de cómo esto lo conseguimos y al final cómo conseguimos mejorar esa resiliencia del sistema en completo, ¿no? Al final la arquitectura o evolución de la arquitectura es lo que considerábamos que era necesario, pero al final nuestro objetivo final es, o el propósito de este mapa es conseguir mejorar esa resiliencia del sistema. Vale. Entonces lo que acabamos viendo es que tenemos un usuario, que sería el desarrollador. Este tiene una necesidad que es de desarrollar nuevas funcionalidades, nuevas tareas, lo que sea. Lo vamos a simplificar diciendo que la necesidad es añadir funcionalidad al sistema, ¿de acuerdo? Y nosotros entendemos que tenemos, por tal de hacer una funcionalidad, pues hay una dependencia que es entender la arquitectura. En esta arquitectura también podemos usar diferentes patrones. Esta arquitectura al final es desplegada en una infraestructura, y aquí hay un tema de conocimiento de los desarrolladores y desarrolladoras de cómo hacer esto, ¿no? Entonces hay como esta, incluso podríamos decir que el conocimiento también, ¿no? Todo depende, pero por simplificación hemos posiblemente puesto un poco esta dependencia hacia abajo. Debemos entender que todo requiere de conocimiento, ¿de acuerdo? Por simplificar el mapa lo hemos hecho así. Recordemos que al final tenemos la cadena de valor, que aquí es lo que es más visible, y al final abajo es lo que es menos visible, y tenemos estos patrones, son que es algo que es más al principio de la idea, o lo que es más estable o más una commodity. De acuerdo. A partir de aquí vamos a ver cómo era la arquitectura. Entonces, nosotros, o podríamos decir, esto pasaba en 2021 o así, simplemente para tener un poco de contexto, las cosas al final evolucionan en el tiempo, pero en 2021 yo consideraría que la arquitectura REST, vamos a simplificar muchas cosas, pero vamos a decir que la arquitectura REST ya está muy aceptada, todo el mundo sabe lo que es, o un HTTP, cómo se funciona, cómo se llama, que es un cliente, que es un servidor, y todo lo que está relacionado con una arquitectura REST. Vamos a suponer que entonces estaba en nivel de commodity. En cambio, una arquitectura de eventos, ¿no? Diríamos que está menos evolucionada que una arquitectura REST. Igualmente, ya hacía bastante tiempo que hay muchos libros hablando de una arquitectura orientada a eventos. También vemos que hay muchas librerías, entonces sabemos que no está aquí, ¿eh? Y sabemos que está seguramente por esta área. Entonces decidimos poner esta forma de entender cómo están las arquitecturas tal y como consideramos que lo entiende el mercado. A su vez, hicimos diferentes tipos de patrones, ¿no? Como por ejemplo el circuit breaker y el retry, el pub/sub y otros. Pero por simplificación vamos a poner estos dos, ¿no? Entonces podemos saber, sería que incluso el pub/sub está más avanzado, pero por temas de simplificación le he puesto que es menos avanzado, está menos evolucionado que el circuit breaker, por N razones. Igualmente el pub/sub ha estado mucho tiempo en nuestra industria, seguramente ya podemos decir que es algo ubicuo
y se entiende. A su vez hicimos que teníamos, por ejemplo, que un PubSub se podría implementar perfectamente con SQS, SNS, cualquier sistema de colas. Incluso determinamos que había también un enfoque de event streaming, ¿no? Al final un patrón más de tirar eventos en forma de stream, y que una dependencia podía ser perfectamente usar Kafka a nivel de infraestructura. Esto al final lo que hicimos es que, aunque tengamos todo esto, también hay una parte de conocimiento y nos centramos sobre todo en el testing, ¿no? En testing async APIs, o hablar entre diferentes sistemas cómo podemos testear esta información. Y después tenemos el tema de sync APIs, ¿no? Al final, por qué lo hicimos así fue un tema de que hay mucho conocimiento de cómo hacer testing de sistemas a nivel de API, de HTTP o end-to-end. Y por lo que, para decir que esto está menos evolucionado, pues dijimos que el testing así está un poquito más a la izquierda. Aunque seguramente podríamos incluso argumentar que ahora mismo ya están, estos conceptos ya están más que evolucionados, ¿no? Entonces, pero para temas, repito, de simplificación o visualizarlo de forma más sencilla, lo hicimos así. Dicho esto, nosotros solo usábamos este tipo de arquitectura, ¿no? Teníamos un REST que podíamos usar patrones como Circuit Breaker, y al final teníamos mucho conocimiento a nivel de testing. Esto era cómo lo conseguíamos, entendíamos. Pero nos encontramos algo tal que así. En vez de usar los patrones o las librerías, por ejemplo Spring Boot, que tiene esto ya creado dentro de él, vimos que estábamos haciendo estos patrones de forma manual en el código, ¿no? Entonces, en vez de usar algo que está ya disponible en el framework, pues estábamos creando mucho contenido de forma, o varios patrones de forma manual. Dijimos, ¿qué está pasando aquí? No solo esto, también vimos que estábamos rehaciendo librerías internas de estas cosas. Entonces aquí vimos un problema. Dicen, ¿por qué estamos creando esto desde cero, ¿no? Incluso vimos que para Event Streaming, que se quería añadir con Kafka perfectamente a nuestra empresa, había un proceso de aprobación manual que, por ejemplo, el SQS no tenía, ¿no? Entonces dijimos, vale, vamos a empezar a ver las cosas, cómo está el mapa. Para empezar, en nuestro contexto, el testing asíncrono no había experiencia en el equipo. Entonces, había bastantes tutoriales en internet, pero en nuestro caso, pues no había ese conocimiento tan extendido dentro del equipo. Cuando digo conocimiento extendido, al final, que una persona, un principal, un senior, puntualmente en un equipo lo sepa, para mí como manager, para mí era importante que suficientemente el equipo lo supiera, ¿no? Entonces aquí yo sabía que cualquier miembro del equipo, desde un junior hasta un principal, lo hacían perfectamente. En este caso no lo era, requería de más conocimiento, que estaba muy ligado con un tema de que estábamos haciendo cosas manualmente. ¿Por qué estamos reescribiendo las cosas? Esa reescritura o no usar componentes estándares que nos da el framework, al final acababa influenciando en toda esta área, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver un problema. Y el problema principal era que necesitábamos usar cosas off the shelf en vez de hacerlo manualmente. Y esto podría explicar incluso por qué estábamos haciendo cosas que no eran resilientes. Si algo no es fácil, no está disponible, hay poca gente con el conocimiento, seguramente cuando hacemos decisiones arquitecturales o simplemente implementamos un nuevo endpoint, al no tener estas cosas realmente disponibles, como ya lo hace todo el mercado, pues reducíamos bastante esa resiliencia de los sistemas, ¿no? Y es lo primero que empezamos a entender. Por ello, nos centramos en conseguir llegar hasta allá. Había como una resistencia o una inercia, en este caso, a mover, porque al final había una recompensa a personas que podían hacer estos patrones de forma manual, ¿no? Que seguían los patrones de arquitectura hexagonal, que podían hacer estos patrones a nivel de código, sabían cómo implementarlos, pero realmente ahí no había el valor, ¿no? Entonces la resistencia principal era que había una sobreenfoque a la excelencia del software, pero no se entendía bien lo que significaba excelencia del software, porque saber crear unos patrones desde cero y hacer una librería interna custom, ¿no? A medida, no es para este entendimiento excelencia del software. Excelencia del software sería saber qué usar, que nos guía directamente el framework, y que realmente es importante hacerlo nosotros manual. En este caso, nosotros queremos hacer funcionalidades nuevas, queremos entregar valor, y esto es donde queremos hacer cosas nuevas. Pero si realmente nos podemos ahorrar rehacer cosas que ya están disponibles en el mercado, pues esa sería una buena decisión técnica.
¿de acuerdo? Empezamos a enseñar un poco 4 cositas. También es verdad que hicimos la migración de Ktor, que al tener Ktor, por lo que fuera, influenciaba mucho esta parte de Custom Build, y hacer una migración a Spring Boot hubo esa facilitación a reusar muchas cosas que ya te da por defecto y conseguir migrar y con muchos de estos endpoints y dar esas pequeñas patrones para hacer el servicio más resiliente, ¿no? Entonces esto lo conseguimos un poco al entender y decir por qué estamos aquí cuando deberíamos estar aquí. ¿De acuerdo? Esa fue una de las primeras partes. Entonces, después de haber conseguido que muchos endpoints, muchos casos de uso principales mejorasen, vimos que nuestro siguiente punto era enfocarnos en esta parte. Y esto fue muy importante, porque el tema es que si simplemente hubiéramos escogido Event Streaming con Kafka, aquí hubiéramos tenido varios problemas. Primero, las anteriores iniciativas de introducir Event Driven estaban muy enfocados a Event Streaming. Y Event Streaming con Kafka también teníamos una dependencia de aprobación manual con el equipo de infraestructura. Esto después mejoró, pero en este caso había una aprobación o una dependencia bastante fuerte. Al hacer el mapa y planteamos el tema de por qué no estamos haciendo PubSub, que debería estar aquí, es un patrón perfectamente válido, y tenemos disponible a nivel de development, usábamos Terraform en este caso, podemos desplegar perfectamente colas y topics y sistemas de SNS en Amazon sin ninguna aprobación manual. ¿Por qué no estamos haciendo eso, no? Y a la vez detectamos el siguiente problema, que es que si no conseguimos tampoco hacer más fácil el testing, cuando el testing a nivel de pull request era muy necesario, si haces muy difícil, en este caso, hacer un testing, teníamos unas buenas prácticas de testing y sobre todo estaban enfocadas en este estilo. Si la gente no conseguía saber hacer fácil un test, había una resistencia muy fuerte a introducir este tipo de decisiones cuando esta de aquí era mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos después de conseguir y empezar a normalizar usar muchas de las cosas que nos daba Spring Boot es detectar cuál era ese caso de uso que podíamos pasar a un Event Driven y simplemente usando PubSub. Y esto es lo que hicimos. Nos centramos en esta parte e ignoramos esta otra. Entonces lo que conseguimos, o nuestro enfoque era, cómo podemos hacer que esta de aquí se estandarice dentro de la empresa, en algo que es más común en la industria, cómo reusamos este patrón que en Spring Boot ya está muy dado, ¿no? Al final son unas cuantas notaciones si quieres usar mucho de lo que ya te da Spring Boot y seguramente el SDK de Amazon. Sí que hay una dependencia en SQS, pero en este caso no considerábamos que era un problema. Por lo que quisimos influenciar nuestros equipos en conseguir esa madurez, ¿no? Para conseguir implementar una arquitectura orientada de eventos, tendríamos que empezar a usar este patrón de forma off the shelf, ¿no? Al final que usar lo máximo de Spring Boot, porque así había mucha más documentación, la gente sabía dónde emprenderlo y no había esa dependencia entre las personas que hubieran creado estas librerías internas en hacer eso, ¿no? Y finalmente también se hizo un tema de unos trainings o unos workshops internos donde se hizo esa parte de enseñar 4 patrones o 4 casos de uso concretos usando esta parte. Lo que se hizo al final es integrar test containers para el tema de poder hacer ese testing en end-to-end. Y se hicieron los 3-4 casos de uso principales para así las otras personas saber dónde empezar a mirar ese código. Y al principio lo que se hace mucho es replicar o hacer esa copy-paste, ¿no? Y así se consiguió evolucionar todas las partes. Esto es como nosotros lo hicimos. Podemos ver cómo, o en caso de eso que os estoy mostrando aquí hoy, es cómo usar el mapa de Warli para entender cómo está la industria, ¿no? Al final vemos al principio del todo lo que nosotros considerábamos que es la industria, cómo nosotros estamos y qué acciones podemos hacer para ir acercándonos más a la industria. Y podemos decir que en nuestro caso lo conseguimos, ¿no? Pues al final tuvimos una buena experiencia aquí. Creo que al final el equipo evolucionó y en algunos lados consiguieron añadir Kafka cuando la aprobación manual se eliminó.
uno de los problemas que había en la adopción, pues al final era esta aprobación manual, ¿no? Entonces, otro lado donde influenciar el mapa a nivel de evolucionar las arquitecturas para conseguir, por ejemplo, real time o otras propiedades que podíamos necesitar, es al final saber cómo eliminar diferentes componentes, dejar que, por ejemplo, en vez de usar un Kafka, seguramente se usaría el Kafka de Amazon, y al final el event streaming, al final seguramente se usaría igualmente el mismo enfoque, ¿no? De reusar las librerías ya disponibles en el mercado y hacer también otra vez esta educación de cómo usar esta nueva tecnología para conseguir tus objetivos. Este ha sido un vídeo cortito de 15 minutos de cómo usar un Warli Map para conseguir tener esa evolución de arquitectura, donde lo importante no es solo querer ir de aquí a aquí o simplemente la adopción, sino entender qué componentes por debajo son necesarios de evolucionar que te permiten el de arriba de todo hacer esa evolución final, que es lo interesante, ¿no? Entonces, para determinar un poco, cerrar, lo que había pasado en el pasado, por qué no se había conseguido adoptar este tipo de arquitectura, ha sido que se estaban rehaciendo manualmente muchas librerías internas o código a medida por cada proyecto, y la falta de educación o de training o de enseñar cómo hacer lo que se estaba haciendo antes, que la gente lo tenía muy a mano, hacer un enfoque similar para lo que sería después ese testing o lo necesario del día a día, y normalizar y hacerlo más estándar, más sabido, y que todo el mundo se sienta a gusto usando este nuevo tipo de arquitectura y que todo funcione bien. Gracias y espero que os guste este vídeo.